Buenas tardes a todos y a todas. Presidente del Gobierno, presidente de Canarias, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Lope Afonso, alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, autoridades civiles y militares, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, alcaldes, corporación, amigos y amigas, invitados. Permítanme que les dé la bienvenida a este acto de distinción a don Wilfredo Wilpret y a don Isidoro Sánchez. Tiene la palabra el alcalde de La Orotava. Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, para mí es un honor formar parte de esta mesa en representación, es verdad, de los muchos alcaldes que también formamos parte del parque, que forma parte también de la vida de dos personajes ilustres que tenemos hoy aquí. Wilfredo Wilpret y don Isidoro Sánchez. Bueno, para mí es un honor estar esta tarde representando, bueno, a esta zona, al parque y a lo que han significado ellos también. Vaya mis palabras de agradecimiento, tanto uno como otro, con el que hemos mantenido una vinculación intelectual, política, cultural y social durante décadas. Creo que es un acierto total y absoluto el reconocimiento que le van a hacer hoy, simplemente porque se lo merecen con creces. Y verlos tan bien, tan activados, verlos que todavía están contribuyendo cada vez que se les solicita para cualquier cosa, como auténticos intelectuales, hidalgos y tinerfeños de pro. Por lo tanto, yo simplemente les quiero dar las gracias a los dos, a los dos. Y finalizo, porque creo que también los dos han hecho algo muy importante, que es hacer escuela. Y eso también sirve como ejemplo a otros jóvenes investigadores que vienen atrás, que si lo hicieron ellos en tiempos más difíciles y complicados que los que hay ahora, si ellos han marcado un camino durante tantas décadas, con la edad que tienen ahora siguen estando tan vigentes como siempre. A los más jóvenes, que sepan que es posible, que la formación, la investigación, escribir, difundir, es uno de los valores que Tenerife tiene. Ustedes lo han hecho con creces. Y a los que nos están viendo, que hay muchos jóvenes que vienen atrás también, que sigan el camino. Ahí tienen dos ejemplos a imitar de los que es ser tinerfeños de pro. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, alcalde. Gracias por tus palabras en representación de los alcaldes que efectivamente tienen algo que lindan con el parque y lo protegen y lo cuidan como tú siempre lo has hecho. Tiene la palabra el vicepresidente, don Lope Afonso. Presidente del Gobierno de Canarias, presidenta del Cabildo, alcalde de La Orotava, expresidente del Cabildo, autoridades todas, familiares, queridos distinguidos. Sería un atrevimiento por mi parte y a su vez confieso que sería incapaz de intentar añadir algo más a la ya amplia y frondosa trayectoria profesional, intelectual, científica, social que han aportado nuestros distinguidos en el día de hoy. Por tanto, creo que mejor me centro en algún aspecto que también, en cierto modo, me vincula al alcalde de La Orotava. En este caso, mi conexión más importante con los distinguidos en el día de hoy es el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz que, ya en el caso de Wilfredo, sirvió de base para el conocimiento de la botánica y de la flora en tiempos del Gran Efentenius, donde también, en época de otro grande como Antonio González, pues se contribuyó a un crecimiento exponencial de la base científica con la que hoy Tenerife puede conocer mejor y promocionar y proyectar mejor su riqueza y su biodiversidad.
También el amplio legado de la familia Wilpret en el municipio a través de sus diferentes generaciones y toda la extensión de la familia. Pero con Isidoro no es menos la intensidad de la relación, en este caso como residente en el municipio, pero aparte de tantas otras trayectorias y cualidades que se suelen predicar de él, también hay que recordar que fue concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, haciendo también una gran contribución a la promoción exterior de nuestro municipio y de nuestra isla. Vínculos, por tanto, intensos que emocionalmente me guardo con ellos, que no son seguramente tan extensos como los vínculos que puede tener Paco, el alcalde, con el Parque Nacional del Teide, por estar básicamente en su municipio. Sin embargo, todavía el Puerto de la Cruz guarda el nombre tradicional de ese espacio donde coincidió con Antonio y con Efenteniu Wolfredo, el jardín de aclimatación de la Orotava, pero que Paco sigue estando y estará en el término municipal del puerto. Así lo dispuso en su día Carlos III, así se ha quedado y bien que está, pero justamente la Orotava, con quien guarda un gran vínculo emocional, es con todos los tinerfeños a través de nuestro Parque Nacional y de nuestro querido Padre Teide. Ese Teide que tanto ha evolucionado y que por tantas personas ha pasado, pero que ha sido bien guardado por muchísimos profesionales, pero hoy nos llevan hasta él nuestras dos figuras preeminentes, nuestros dos homenajeados. Lo han hecho interviniendo de forma decisiva para que podamos conocer mejor y preservar mejor toda la riqueza que guarda, para que fuera reconocido mundialmente como el patrimonio de la humanidad que es, y por tanto para contribuir a su vez a hacer mayor el legado que disfrutamos hoy muchas generaciones de tinerfeños y tinerfeñas. Esa contribución es impagable y esa contribución hoy tiene un justo reconocimiento aprovechando el marco excepcional que nos proporciona la efeméride del 70 aniversario del Parque Nacional. Yo no puedo añadir mucho más a esto, sino una rápida reflexión. En estos tiempos complicados, agitados, incluso donde vemos cómo las circunstancias van y vienen con tanta celeridad y precipitación, donde cuesta tanto encontrar referencias, hoy aquí podemos convenir seguro todos que estamos ante dos prohombres, ante lo que tradicionalmente se llamaba prohombres de un territorio, en este caso prohombres de una isla, prohombres de Tenerife. Hoy este homenaje se proclama con total justicia y por tanto creo que hoy asistimos ante hacer a través de dos figuras, mayor si cabe, el nombre del Teide y el nombre de Tenerife. Enhorabuena y muchísimas gracias. Damos paso al acto de entrega de reconocimientos con la proyección de un vídeo de don Isidoro Sánchez. La primera ascensión al pico del Teide, que fue en julio del año 58, la subida y la bajada al pico del Teide, eso fue inolvidable. El Teide fue un referente importantísimo en mi vida profesional, en mi vida personal, bueno, hasta el punto que contraje matrimonio en el año 67 y la luna de miel pues la pasé en el Parador de Turismo. Mi vida está ligada oficialmente o profesionalmente al Parque Nacional desde el año 1974, cuando deciden nombrarme director de este Parque Nacional. Y la posibilidad de proponer el Teide a la UNESCO como Patrimonio Mundial creo que constituye la mayor satisfacción que puede tener un ingeniero de monte como el que les habla. Tuve la oportunidad de participar, por encargo del Ministerio Español, de participar en una jornada sobre los parques nacionales del mundo. De hecho, el Teide va conmigo en mi vida, en mi familia, mis hijos, mis nietos, con los que he venido ya al Parque Nacional a acompañarles para que conozcan lo que su abuelo vivió. Y sobre todo, tengo ganas de que se termine el plan rector de uso y gestión para que se ponga en marcha el futuro de un Parque Nacional que efectivamente es de los espacios naturales más
espectaculares que se pueden encontrar en el mundo. Solicitamos por favor a la mesa presidencial que pase delante para entregar el reconocimiento a don Isidoro Sánchez. Buenas tardes. En primer lugar, saludos cordiales a todas las autoridades y a todo el mundo, realmente, ¿no? Y luego, gracias específicas a la Corporación Insular y especialmente a la presidenta Rosa Dávila y a la consejera Blanca Pérez. Nunca es tarde si la dicha es buena. De manera singular por acompañar a estas alturas de nuestra vida al catedrático de Botánica don Godofredo Vilpré, todo un profesional humboldtiano, en este reconocimiento del Cabildo de Tenerife relacionado con el Teide, el volcán más alto del territorio español que cumple 70 años como parque nacional. Cada vez que hablo de mi villa natal, La Orotava, y del Teide, acudo a un escritor cubano que se llama León de la Hoz, más joven que yo, pero que escribió un poema sobre Isla del Aire que leí en un libro que me regaló Aitana Alberti, la hija de Rafael Alberti, allá en Cuba, y que titulaba Cuba en un piano. Me entusiasmó su primer mensaje. La distancia que hay entre la tierra y el cielo es la misma si se va de La Orotava al Teide. No, con eso, no, aquello fue momento. Bueno, el que les habla nació en La Orotava en enero del 42, estudió bachiller en el Colegio San Isidro con los salesianos y el curso selectivo en la Universidad de La Laguna. En el 59 viajé a Madrid por 6 años, 59-65, me licencié en la Escuela de Ingenieros de Monte, donde y me dio clases de botánica don Luis Ceballos, que me habló de Humboldt y de los pisos de vegetación en el Valle de la Orotava. Muy amigo, por cierto, del profesor Wilfred, don Luis Ceballos. Cuando el Teide fue declarado Parque Nacional en el año 54, Isidoro cumplió 12 años. Ya entonces veía el volcán desde la ventana de la casa de mi abuelo en La Orotava. Yo abría la ventana por la mañana y el Teide allí. Todos los días de Dios. Me casé con esta señora que está aquí, me fui al puerto y yo, obviamente, pues abro la ventana de mi despacho y veo el Teide. O sea que 100 años, 70 años viendo el Teide. 70 años. Bueno, cuando el Teide fue declarado Parque Nacional, yo en los veranos de esos años subía con la familia a las casetas de obras públicas que don Juan Amigó nos prestaba, en los azulejos del llano de Ucanca, y así conocí yo la aguerería de Riachuelo, que todavía existe, donde aprendí a cazar y a caminar por las laderas del Circo de la Cañada hasta llegar a Boca Tauce, donde conocí a Juan Évora, el cabrero más importante que ha tenido el Parque Nacional del Teide, ¿no? y posiblemente Canarias, ¿no? Año 58, con 16 años, acampé en el sanatorio del Parque Nacional con unos compañeros del Colegio Salesiano, 4 años después de la declaración del Teide como Parque Nacional. Ascendí al pico del Teide por vez primera con estos amigos. Al bajar conocimos, obviamente, Montaña Blanca, donde Humboldt descubrió la violeta del Teide entre la Piedra Pómez. Y al pie de la montaña de Guajara, pues estaba el Parador Nacional de Turismo recién construido por el Ministerio de Turismo en una parcela de 720.000 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento rotavense al Estado, inaugurada en 1960. Año 66, se inaugura el teleférico. Año 67, Isidoro contrae matrimonio, como dije, y celebra su luna de miel en el Parador de Turismo. Año 72, después de ser contratado por el Patrimonio Forestal del Estado, me incorporo a Licona y Ortuño, don Francisco Ortuño me nombra director conservador del Parque Nacional del Teide. Año 76,
Viajo al seminario de Michigan, enviado por José Miguel González, mi jefe, inolvidable jefe de ingeniero de monte, y participo en los acuerdos del ICONA con el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Comienzan las visitas de técnicos americanos a Canarias, donde se notó el espíritu de Yellowstone que incorporó Ortuño de los Estados Unidos. En 1978 tiene lugar la entrada en funcionamiento del Centro de Visitantes del Portillo, y ese año, al año siguiente, en el 79, Isidoro, soy yo, elegido concejal del Ayuntamiento de La Orotava. Mi hermano, en paz descanse, alcalde, y yo ser teniente alcalde. Pero bueno, los Sánchez somos así. Bueno. En marzo del 81, fecha importantísima en la historia de los parques nacionales de España, se aprueba la reclasificación del Parque Nacional del Teide, destacando cuatro cosas importantes, en mi opinión. El informe de García Enterría, contratado por el Ayuntamiento de La Orotava, la piedra pome, la explotación de la piedra pome, la extracción de la piedra pome, la revolución que armaron los ecologistas y el Ayuntamiento de La Orotava. Ese año 81, formé parte de otro programa de parques nacionales gemelos España-Estados Unidos con volcanes de islas en Canarias y en Hawái. Conocí durante un mes Hawái entero. En 1982 se aprueba, como consecuencia de la crisis que se había planteado, yo presento mi dimisión, pero José Miguel es más listo que todos nosotros y entonces consigue que el gobierno español apruebe un real decreto de zonas de influencia socioeconómica para todos los municipios que tuviesen espacios naturales protegidos, fundamentalmente parques nacionales. En el año 83 yo soy electo consejero del Cabildo de Tenerife. O sea, en el 83 empecé, estuve 4 años aquí también. Año 87 dejé la administración forestal y la conservación de la naturaleza y me dediqué a la política. Así que no sigo hablándole más, porque fue esos 7 años diputado del Parlamento Europeo, repartido en 3 legislaturas, y terminé en el 2003. Pero llegué al año 98 y los partidos políticos me nombran miembro de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en gestión de parques nacionales, hasta que en 2007 el Teide es declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial como bien natural. Como director del Parque Nacional del Teide, conocí a gobernadores, presidentes del patronato. A don Wilfredo lo conocí, pero no en esa época, porque todavía no se había muerto Franco, y entonces los gobernadores eran los presidentes de los patronatos. Ingeniero de monte, Paco Ortuño, José Miguel González, Juan Nogales, Marco Peraza, José María Galeán, Paco Rodríguez, José Luis Aboal y Antonio López Lillo. Me acompañaron en la vida administrativa del parque, así como un equipo joven del ICONA en Canarias, ingenieros como Aguilera, Castro Viejo, Durbán, que está aquí presente, Manolo, forestales como Barbero y Ors, y otro Madrid con las economistas Zamora y Mestre. Inolvidables personajes, por ejemplo, fueron para mí el geólogo Teleforo Bravo y el arqueólogo Luis Diego Cuscoy. También biólogos como Antonio Machado, Ángel Bañares, Jorge Bonet en el ICONA y Carlos Silva en el patronato, que hoy también nos acompaña. Así que también agentes del Parque Nacional como Benito Fraga, que vive todavía, Pepe Rubio, de Los Ralejos, Pepe Benito allá en Taucho, ¿no? Además de los guardas forestales del patrimonio, que eran Emilio, Santiago, Pedro Tomás, fotógrafos como Imeldo Bello, presidente de la Peña Baeza, un rostro humano como Juan Évora, una presidenta del Consejo de Europa como la francesa Catherine Lalimier, que concedió el primer diploma de honor al Parque Nacional del Teide, y por supuesto mi familia, que siempre me apoyó, y por supuesto al Ayuntamiento de La Orotava, que también me apoyó. En el expediente de 2002, acerca de la declaración del Parque Nacional como Patrimonio Mundial, no puedo dejar de citar a José Miguel González, a Milagros Luis Brito, viceconsejera de Política Territorial, que nos acompaña también aquí, y al recordado Adán Martín, así como a Pedro Sosa, en la Comisión Mixta, Estado-Comunidad Autónoma, y al director Manuel Durbán. El espíritu de Yellowstone no dejó de estar presente en los trabajos del Parque Nacional, tanto en el centro de visitantes como en el plan rector de uso y gestión como referencia. Personajes que yo conocí relacionados con el mundo de los parques nacionales. Después de los congresos forestales mundiales en Argentina y en Bali, recuerdo en el año 1982 un congreso internacional de parques nacionales en Bali otra vez, que nos permitió conocer colaboradores y compañeros de Portugal y de Imparques de Venezuela. En los años de 1980, empecé en el 81, conocí también a personajes como el presidente venezolano Rómulo Betancourt, que fue a La Orotava, y al Premio Nobel de Medicina de 1980, el profesor Jean Dosset, así como al presidente de la Fundación Humboldt de España, don Marino Barbero, en el año 87, a una parienta de Alejandro von Humboldt, doña Gabriela von Humboldt, que acaba de morir hace un par de años en Alemania, en París, donde vivía, y a quien acompañé visitando el Parque del Teide.
Siendo joven, recuerdo haber saludado a don Francisco Bonín y a Martín González, de Guiaisora, cuando subían a las cañadas a pintar el Teide. También a escritoras como Dulce María Loiná y María Rosa Alonso, o recientemente biólogos como Martín Esquivel, que nos acompaña también hoy, y Manuel Nogales sobre el cambio climático, o historiadores de la Orotava como Tomás Méndez, Nicolás Lemus o Fernando de Orí, todos ellos en el recuerdo, ¿no? Como lo fueron los naturalistas como Feuillé, Alejandro de Humboldt, Jean Mascar, Piazzi Smith, el surrealista André Breton, el canario Tomás Morales, incluso el Nobel cubano Alejo Carpentier. En trabajos sobre el Teide he utilizado obras de pintores canarios como Pepe Dámaso, que se cuelgan en la Casa del Lercaro de la Orotava, así como la de Luis Pereira de Otazo, en el Ayuntamiento rotavense. El Teide, además de geología y biodiversidad, también es arqueología y puro arte. De nuevo, muchas gracias y felicitaciones a don Wilfredo Vilpré, recordándole la presentación que me hizo hace 20 años en el Liceo de Tahoro de la Orotava, en el Viejo, de los mayores, del libro que escribí con el historiador rotavense Nicolás González Lemus, titulado El Teide de mito geográfico a Parque Nacional. Y termino. El Viejo Cedro de Montaña Rajada. En 1985, el Cabildo Insular de Tenerife editó, estando nosotros aquí en el Cabildo, el presidente José Segura, el Cabildo editó en la serie Blanco y Azul un libro titulado Tenerife a pie, escrito por Vicente Jordán, secretario de la Peña Maesa del Puerto de la Cruz, y era suegro mío, pero bueno. El capítulo 35 se lo dedicó al Viejo Cedro de Montaña Rajada y los párrafos finales fueron unos versos que comenzaban: son milenios de tu vida entre escorias y obsidianas, son miles los plenilunios en tu montaña rajada. Finalizaba de esta manera: ¿qué secretos guardas tú solitario entre las lavas? ¿Cómo pudiste arraigar en tu montaña rajada? Finalmente, ya termino de verdad, reconozco que ha sido todo un honor y un privilegio haber trabajado en el Parque Nacional del Teide durante 10 años con el equipo del ICONA y compartir con don Wilfredo Vilpré unos años de la historia del Parque Nacional del Teide. Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a continuación a la proyección del vídeo de don Wilfredo Vilpré de la Torre. Antes que fuera Parque Nacional, cuando era simplemente Las Cañadas, yo vivía aquí un mes con mi madre y mi hermano y mi hermana en el mes de agosto de 1943. Desde entonces, infinidad de veces he subido al Teide. Realmente cuando más he trabajado en el Teide ha sido cuando empecé con la docencia de la botánica en la Universidad de La Laguna, en donde traía a los alumnos aquí a que aprendieran lo que era esta maravilla. Y en los últimos tiempos mucho más, puesto que al trabajar conjuntamente con mi mujer, la cosa culminó en una tesis doctoral sobre la vegetación y la flora del Teide. Y cuando vengo aquí me elevo, me encuentro absolutamente en otro mundo distinto, en donde me encuentro con seres vivos que son como mi familia. Fui nombrado consejero del Cabildo Insular de Tenerife. Y fíjense que en estos momentos llevo más de 50 años siendo miembro del patronato del Parque Nacional del Teide. 50 años. El Teide me ha dado grandes satisfacciones y también me ha dado grandes preocupaciones, porque no entiendo cómo todavía no hemos podido regular el acceso brutal de gente y de automóviles a este espacio. Siempre que pueden venir aquí, me invitan a que comparta, digamos, parte de la excursión. Y les digo que suele ser siempre una especie de chute de energía proveniente de las generaciones del futuro de esta tierra.
He hecho un pequeño artículo, básicamente un poco como recordatorio de mis actuaciones en el Parque del Teide desde que yo era un niño. Me inspiré un poco en estos días pensando, reflexionando, porque yo tengo ahora muchísimo tiempo para reflexionar. El estar más o menos sano y en el estado en que me encuentro como persona que está jubilada, pues en el silencio de la casa pienso con muchas ocasiones sobre muchísimas cuestiones. Entonces, presidente, vicepresidente del Cabildo, alcalde de La Orotava, la patria, el pueblo donde vivió mi bisabuelo y donde nacieron mis abuelos, mi abuelo Gustavo y mi madre y abuela Remedio, orotavense. Y sé dónde está la casa, perfectamente. Bueno, pues agradezco sinceramente a la excelentísima señora Rosa Dávila, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, y a su ilustrísima corporación, a la que tuve el inmenso honor de pertenecer como consejero desde 1971 hasta la fecha de las elecciones democráticas del año 1979, a concederme junto con mi entrañable amigo Isidoro Sánchez García esta distinción en un acto cultural destinado a conmemorar el 70 aniversario de la publicación, el día 22 de enero de 1954, del decreto de creación del Parque Nacional del Teide, siendo en esa fecha el tercer parque nacional español junto a los de Covadonga y Orduña, creados el 7 de diciembre de 1916. Me referiré brevemente a una anécdota de mi relación con las cañadas antes de la fecha conmemorativa que estamos celebrando. A principios de los difíciles años 40 del siglo pasado, mi padre creyó que era necesario que mi madre, mi hermana y mi hermano pasáramos el caluroso mes de agosto de Santa Cruz en las cañadas, en la casa de su primo Germán Reimers Vilbret, recién construida en el Portillo, y que junto a las del señor Franquet, don José Martín, don Casiano García Feo y la casa de los camineros, establecida en lo alto de un promontorio donde finalizaba la carretera asfaltada que se prolongaba en pista de tierra hasta el mirador de Guajara y en donde residía un testamento de la Guardia Civil, eran los pocos lugares alterados del territorio por edificios habitables. Yo tenía en aquellos años 10 años y aquella aventura veraniega se comentó con frecuencia en la familia. Las Cañadas desde entonces fue un lugar de visita familiar frecuente, tanto en verano como en invierno, para disfrutar de la nieve y posteriormente de estudio en mi formación y docencia académica de botánica. En aquella fecha el paisaje destacaba básicamente por su estructura geológica, sobre la cual apenas crecían algunas retamas y otros endemismos vegetales, refugiados la mayoría en los lugares más inaccesibles del territorio. La necesidad de combustible de la excelente leña de la retama, la de carbón y cisco de sus tallos, que se extraían de forma masiva, y la del pastoreo de los rebaños de cabras que merodeaban por aquel espacio asequible en busca de su alimento vegetal cada vez más escaso, se prolongó intensivamente hasta la fecha conmemorativa. A esto hay que añadir la explotación de la zahorra de Montaña Blanca, cuyo final se consiguió en fechas relativamente recientes, previa una alta indemnización a la empresa explotadora correspondiente. Para la segunda anécdota de esta etapa, preparque nacional, he elegido mi primera ascensión a la cumbre del estratovolcán en junio de 1949. Una expedición organizada por mi padre con motivo de la estancia en Tenerife del profesor catedrático de Fisiología Vegetal de la sección de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la entonces Universidad Central de Madrid, don Florencio Bustinza Lachiondo, un ilustre profesor vasco, íntimo amigo del descubridor de la penicilina, doctor Fleming, al que dedicó un libro biográfico. En aquella excursión, junto a las personas citadas, participaron el botánico sueco Erik Svendenius, el eminente geólogo y catedrático Telesforo Bravo, el farmacéutico del Puerto de la Cruz Luis Espinosa y el culto médico arqueólogo Celestino González Pedrón. El profesor Bustinza publicó en el periódico vespertino guipuzcoano ya desaparecido, La Voz de España, el 28 de agosto de aquel año, un extenso artículo titulado El panorama fantástico del amanecer y salida del sol desde la cima del Teide. El relato literario merece leerse con detenimiento, pues lo considero una información de un ilustre sabio que recogió una muestra florecida de la violeta endémica cerca de la cumbre, yo asistí a ese acto, del volcán,
con gran entusiasmo. En el otoño de 1953, al visitarle en su domicilio madrileño, me mostró el ejemplar enmarcado, colgado en una pared del salón. Su comentario fue que aquel momento teideano se había convertido en algo inolvidable en su vida. En 1971 fui nombrado miembro del patronato como consejero representante del Cabildo y continué hasta esta fecha, o sea, si las cuentas no me fallan, 52 años. Tengo que decir que en ese tiempo, siendo miembro del patronato, este estuvo establecido en distintos domicilios, 5, 3 en Santa Cruz, 1 en La Laguna y otro finalmente magnífico en el pueblo, en la patria de Rodaba. En 1982, con la llegada del PSOE al gobierno de España, una tarde en el Museo Insular de Ciencias recién instalado en el abandonado Hospital de los Dolores del Cabildo, me visitó el político tinerfeño Luis Mardones Sevilla, en aquel momento diputado de las Cortes recién elegidas. Ante mi sorpresa por su visita, me preguntó si podía indicarle al recién elegido presidente Felipe González Márquez mi nombre para presidir el segundo patronato democrático del parque. Acepté y agradecido por la propuesta, el nombramiento llegó puntualmente. En 1999 me sustituyó mi buen amigo Ricardo Melchor Navarro, aquí sentado al lado mío, nombrado por el presidente Manuel Hermoso Rojas. Así fue, ¿verdad? A quien sucedió en un relevo político posterior el exalcalde de Guía de Isora, Pedro Manuel Martín Domínguez, en 2019. Estos 52 años darían, si la memoria no fuera tan rebelde como lo es actualmente, argumentos suficientes para escribir un libro. Ha sido siempre un trabajo intenso y apasionante en la burocracia del parque y en su difícil y a veces ingrata gestión. Debates exentos de crispación, pero a veces densos, en donde el espíritu democrático de respeto a la opinión discrepante se ha tolerado de forma educada. La información neutral sobre la gestión, con casi todos sus incidentes gratos e ingratos, están recogidos en sus informes respectivos. Entiendo que es un trabajo excelente que merece mi felicitación personal. Conviene reflexionar sobre estos elementos, datos de esta información en un momento crítico y abusivo ante el uso del espacio protegido en este momento eufórico del incremento turístico, en donde el parque necesita urgentemente un plan de control de las actividades que se pretenden hacer en un lugar que desde mi punto de vista está peligrosamente utilizado por la ferocidad de la mencionada actividad sobre una parte de su superficie antropizada. No puedo olvidar la faceta docente e investigadora en el Parque Nacional. Mis colegas y mis discípulos de la Facultad de Biología y mis alumnos fueron mis compañeros durante muchísimo tiempo en la docencia y en el explicarles la importancia que tenía, digamos, el Parque Nacional. Y de ahí salieron trabajos importantes publicados, entre los cuales uno de los más importantes, en compañía de la profesora Victoria Martín Eugenia, hicimos la vegetación, el inventario de la flora y vegetación en el año 2003, junto con publicaciones posteriores entre flora y cartografía de la vegetación mediante estudios geobotánicos y la dirección de tesis doctorales a las visitas con destacados investigadores internacionales. Todos ellos fueron proyectos entusiastas que culminaron siempre con éxito y con ganas de continuar con los estudios humboldtianos. Yo diría que han sido muchos los alumnos y alumnas que han recibido docencia en la exclusiva aula de la naturaleza del Teide. Tengo que rendir aquí también un recuerdo eficaz a lo que se está haciendo en estos momentos en el Teide respecto a los proyectos como el Jardín Botánico y como, digamos, los inventarios y los invernaderos que se están haciendo para proteger la fauna y la flora que está en peligro de extinción si no se toman unas medidas oportunas en el momento. Quiero finalizar esta pequeña y muy incompleta información recordando con efecto a mis antecesores en la presidencia de los patronatos democráticos y los directores del parque que me presidieron, así como los del equipo actual. Alfonso Soriano fue presidente del patrimonio en el tiempo difícil del presidente Adolfo Suárez. José Miguel González
Isidoro Sánchez, Antonio Machado, Miguel Castrovejo realizaron una labor encomiable en su tiempo y el actual director, Manuel Durbán, al frente de un eficaz personal técnico y de servicio, así como la guardería, que trabaja a tiempo completo para mantener a flote este espacio único en el planeta, donde la cumbre más elevada de la tercera isla volcánica del planeta es también la cumbre más elevada de España, de la Macaronesia y de las especies volcánicas de la Unión Europea. Según medidas recientes del Instituto Geográfico Nacional de España, su altitud es de 3.715 metros sobre el nivel del mar. Muchísimas gracias por su atención. Toma la palabra la presidenta del Cabildo de Tenerife, doña Rosa Dávila Mamel. No solamente se descubre desde su cima un horizonte inmenso de mar elevado sobre los más altos montes de las islas adyacentes, sino que también se ve las selvas de Tenerife y parte habitada de las costas con una proximidad propia para producir las más hermosos contrastes de forma y color. Pensárase que el volcán aplasta con sus masas la pequeña isla que le sirve de base. Esto lo escribió hace 225 años Alexander von Humboldt. Señoras y señores, presidente de Canarias, vicepresidente del Cabildo, alcalde de La Orotava, distinguidos invitados, queridos Isidoro Sánchez y Wilfredo Wilfred. Hoy es un día muy especial para Tenerife y para toda Canarias, porque con la mirada puesta en el 70 aniversario del Teide, rendimos un merecidísimo homenaje a dos figuras excepcionales que han dedicado su vida a la defensa, conservación, estudio y divulgación de nuestra naturaleza: Isidoro Sánchez García y Wilfredo Wilfred de la Torre. Ellos son los verdaderos embajadores de nuestros paisajes en el mundo y guardianes de nuestra biodiversidad. Y este tributo con el que queremos honrarles todos los tinerfeños y tinerfeñas lo hacemos, como he comentado, en el marco de una efeméride relevante como es el 70 aniversario del Parque Nacional del Teide, un símbolo de nuestra identidad y un santuario de vida que nos enorgullece y que nos une. De hecho, hoy hemos entregado con todo nuestro cariño una escultura que todos hemos reconocido, ese famoso roque cinchado, un árbol de piedra en la cima del Teide, una de las imágenes más emblemáticas de Tenerife. El Teide no solo está en el centro de nuestra isla, está alojado en el corazón de todos los tinerfeños, de todos los canarios, los de aquí o los que están al otro lado del Atlántico o en cualquier otra parte del planeta. El Padre Teide es muy nuestro, pero también un patrimonio de la humanidad, y es tarea común y obligatoria de nuestra sociedad su protección para las generaciones venideras. Para que sigan sintiendo el orgullo que nos late al ver este guardián custodio de todas las islas, el techo de España, el tercer volcán más alto del mundo, todo un valioso museo al aire libre de la vulcanología. El Teide está lleno de magia, no solo cuando nos regala esas maravillosas postales de invierno vestido de blanco, sino porque es camaleónico y cada día, dependiendo de la luz y de las estaciones, su imagen es distinta. El Teide es único en el mundo. Por tanto, celebrar un aniversario tan señalado, el 70 de su declaración como Parque Nacional, es también una oportunidad única para valorar a algunas de las personas que más han hecho por su defensa y protección. Wilfredo Wilfred e Isidoro Sánchez son dos tinerfeños insignes que han sido y son parte importante de la historia del Parque Nacional.
Isidoro, hijo de la Orotava, ha sido guardián ferviente del Teide desde su juventud, desempeñando una gestión ejemplar como director conservador del Parque Nacional del Teide. Su visión y su compromiso con este gran museo al aire libre de la naturaleza y su biodiversidad ha sido un ejemplo brillante de dedicación y amor a nuestra tierra. Wilfredo, santacrucero de pro, con su profundo conocimiento y estudios botánicos, ha enriquecido nuestro conocimiento del medio natural y ha fomentado una cultura de la conservación y sostenibilidad, transmitiendo su sabiduría a incontables promociones de investigadores y docentes de ciencias ambientales. Ambos comparten una profunda pasión por la naturaleza, demostrada a través de sus trabajos y logros. Esta pasión ha sido un motor de sus esfuerzos por la conservación y la educación. Tanto Isidoro Sánchez como Wilfredo Wilpret han desempeñado roles cruciales en la educación ambiental y la investigación científica. Sus estudios y enseñanzas han influido en generaciones de estudiantes y profesionales y en la sociedad en general, sembrando la semilla del amor y el respeto por la naturaleza. Sus esfuerzos han sido ampliamente reconocidos y han dejado un legado duradero que trasciende más allá de los libros y tratados. Es un legado vivo, dinámico, respirado por los miles de seres vivos de flora y fauna que habitan nuestro parque más valioso y disfrutado por millones de personas que lo visitan. En estos momentos complicados, en estos momentos de crisis climática, con el aumento de las temperaturas a escala planetaria, pero que afecta especialmente a las áreas de montaña como el Teide, más sensibles al cambio climático en el que estamos inmersos, generando a ellos nuevas amenazas que comprometen y ponen en riesgo el futuro de su rica biodiversidad. Debemos afrontar el mayor reto que tiene la humanidad. Tenemos en primera línea a dos grandes hombres con sus trayectorias dilatadas y con un ejemplo altruista con su magisterio y militancia ambiental. Isidoro Sánchez y Wilfredo Wilpret nos recuerdan que cada espacio natural protegido, cada especie que salvamos, cada ecosistema que restauramos es un paso hacia la consecución de un futuro más sostenible para todos. Como presidenta del Cabildo Insular de Tenerife y en representación de toda la corporación, reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando para proteger nuestros espacios naturales, para seguir el camino del activismo ecológico que Isidoro y Wilfredo han marcado, con su ejemplo como guía. Continuaremos esforzándonos por ser custodios responsables de nuestra biodiversidad, para que el Teide y todas las joyas de nuestra naturaleza permanezcan llenas de vida, hoy y siempre. Gracias Isidoro, gracias Wilfredo, por enseñarnos a cuidar nuestra tierra con tanto cariño y dedicación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta celebración de la naturaleza, del compromiso y de la esperanza. Muchas gracias. Buenas noches. Interviene a continuación el presidente de Canarias, don Fernando Clavijo Valle. Querida presidenta del Cabildo, vicepresidente, alcalde de la Orotava, querido expresidente Ricardo Melchor aquí presente, compañero de gobierno, rector magnífico, representantes de la Guardia Civil, coronel, del Ejército de Tierra, Corporación Insular y, por supuesto, amigos y amigas, alcaldes, también aquí presentes, del Puerto de la Cruz, del Rosario, teniente alcalde de Santa Cruz, Corporación Insular, como les decía, y los dos premiados a los que considero amigos de los que he aprendido muchísimo a lo largo de mi trayectoria. En el 70 aniversario del Parque Nacional del Teide, tanto Isidoro Sánchez como Wilfredo Wilpret reciben un merecido homenaje del Cabildo Insular de Tenerife, que reconoce su labor, dedicación y entrega en proteger el principal símbolo de la isla, que se ha convertido en una referencia canaria.
El Teide representa nuestra riqueza natural y paisajística y también el esfuerzo de muchas generaciones por proteger el medio ambiente y la promoción del conocimiento científico desde el archipiélago. Isidoro Sánchez ha sido una figura sin la que no se puede entender en estos años la conservación y el estudio del Parque Nacional del Teide, al que ya admiraba de niño y, como nos ha dicho, veía todas las mañanas desde la ventana. Estoy convencido de que la influencia de esa presencia y de su admiración le llevarán a convertirse en su director conservador. Querido Isidoro, no sé si alguna vez imaginaste que la confluencia de tu carrera profesional y política te iba a permitir, además de trabajar y defender la declaración del Teide como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Bien Natural por la UNESCO en el año 2007, en la que fue además imprescindible la referencia a Alexander von Humboldt, padre de la geografía comparada y estudioso de los pisos de vegetación desde el mar hasta la cumbre. Qué gran trabajo. Enhorabuena y muchas gracias. Tenerife y Canarias te lo agradece. El Teide, nuestro Teide, es una montaña única, un lugar sagrado sobre el que se asienta con orgullo un pueblo que vive en sus faldas y que a través de las diferentes generaciones ha manifestado un vínculo importante con un territorio especialmente singular, con gran influencia a lo largo de los siglos. Desde que tenemos constancia histórica, el Teide ha sido protagonista en las rutas de navegación y ha sido conocido por mitos, magias y leyendas que trabajan o que trataban de explicar su imponente majestuosidad y los fenómenos vulcanológicos que en esta isla tenían lugar. Pero una vez que la ciencia se impuso, el Teide se convirtió en un gran laboratorio científico natural, en el que muchos especialistas de todas las ramas han dedicado años y muchos recursos para avanzar en sus investigaciones. Hoy homenajeamos a uno de los más importantes del último siglo, una de sus máximas eminencias, el humboldtiano Wilfredo Wilpret. Sin duda, Wilfredo ha recibido y aumentado el legado de siglos de estudios e investigaciones en el Teide, pero especialmente de los que realizara Humboldt, convirtiéndose en una autoridad en el estudio de la biodiversidad y de los ecosistemas insulares. Fue el primer profesor de botánica de la Universidad de La Laguna y su contribución al estudio y conservación de la flora de las Islas Canarias ha sido fundamental. Su influencia ha sido también crucial en la promoción del entendimiento y la protección del Teide, asegurando que el tesoro natural del que nos orgullecemos sea reconocido y valorado adecuadamente. El Teide ha sido testigo de los desvelos de Wilfredo y Isidoro por su protección, y estoy seguro de que seguirá haciéndolo de las generaciones más jóvenes que harán suyo el compromiso de la conservación que desde el siglo XX ha caracterizado a las instituciones y entidades de esta isla y de toda Canarias. Asimismo, el Teide debe seguir siendo una brújula, como lo era para los antiguos navegantes, y un monumento natural inspirador para seguir avanzando y apostando en Canarias por la investigación científica, la meteorología, la geología, la biología, la botánica, la geografía, la astronomía y, por supuesto, la vulcanología. Ciencias que no se entienden sin el Teide, un regalo que nos devuelve a cambio del cariño y cuidado que nuestra sociedad le ha ofrecido, como han hecho Isidoro y Wilfredo. Gracias a los dos por ese compromiso que hoy Tenerife, con su Cabildo y Canarias, les agradece. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.